morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. Como es habitual, martes a martes traemos alguna idea para conversar con algunos invitados que nos ayudan a comprender, a arrimar reflexiones, a ordenar un poco la información y aquellos elementos necesarios para un debate político más fecundo. Y en este ciclo de ambiente en el que venimos trabajando, nos pareció que era imposible seguir hablando de ambiente sin hablar de políticas públicas, bueno, que ya hemos hablado incluso en los otros programas, de desigualdades, de relaciones sociales y también de territorio, ¿no? Y el territorio, hay quienes dicen que es la dimensión olvidada en muchas de las grandes discusiones de política, o aquella que ha entrado en forma más tardía a la discusión, y por eso hoy nos propusimos hacer un programa que se llama Territorio y Políticas Públicas, donde vamos a tratar de entender un poco la problemática social e institucional que vincula la sociedad, el ambiente, los sistemas productivos. Y para eso tenemos, como siempre, dos invitados, un invitado y una invitada que voy a pasar a presentar para que en estos minutos del día de hoy nos acompañen. Hoy está con nosotros Verónica Pastore. Verónica es arquitecta y magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, con especialización en procesos de planificación y gestión urbana. Es profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR y en el periodo de 2016 a 2020 fue asesora de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. También nos acompaña Manuel Chavalgoiti. Manuel es ingeniero agrónomo, es docente libre de la Facultad de Arquitectura y es exdirector nacional de Ordenamiento Territorial. Con ellos vamos a compartir estos minutos y en este primer bloque, como siempre, vamos a tratar de arrimar alguna idea sobre de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto. Y entonces la primera pregunta refiere a una ley que en realidad refiere a un concepto, ¿no? Que ya está cumpliendo 15 años y que ha venido al ordenamiento normativo con importantes propósitos, ¿no? Y con una necesidad de atender cuestiones sustantivas de largo plazo. Me refiero a la Ley de Ordenamiento Territorial y un poco quiero arrancar preguntando, ¿qué es la Ley de Ordenamiento Territorial? ¿Cuáles son sus instrumentos? ¿Qué implicancias tiene para la política pública, para los gobiernos centrales y departamentales y demás, para así podamos tener un panorama más o menos general? Manuel, bueno, muy bien. Vos. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y por supuesto con Verónica. La pregunta concreta que tú nos planteas me lleva a responderla de esta manera. El ordenamiento territorial es una política pública hoy vigente en el país que encontró el sustento para su desarrollo y su profundización en lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del año 2008. ¿Qué se busca a través de esta ley? Lo que se busca es tratar de orientar los procesos de uso, ocupación y transformación del territorio nacional en la dirección de la sostenibilidad del desarrollo. ¿Por qué planteamos esto? Porque no hay ninguna duda que las formas de uso y ocupación de nuestro territorio, la distribución de nuestra población en el país, etcétera, no se dio ni por azar ni por leyes divinas, se dio como resultado de procesos concretos, tangibles, sensibles, de decisiones de desarrollo social y económico, de un conjunto de políticas públicas de desarrollo que fueron orientando a que el territorio se ocupara como se ocupa, con una
realidad, digamos, muy concentrada hacia el sur en su población, área metropolitana, un vaciamiento muy importante en el centro del país, etcétera, y otro conjunto de características no favorables para su desarrollo. ¿Qué es lo que trata la Ley de Ordenamiento Territorial? Sienta las bases para la construcción en el largo plazo de una nueva política que permita articular el conjunto de decisiones de desarrollo social y económico, de producción agropecuaria, de salud, de transporte, de vivienda, etcétera, etcétera, de modo que todas puedan converger en la construcción de un nuevo proyecto de territorio inclusivo, solidario, soberano, etcétera. ¿Qué persistía? ¿Qué pasaba en el país antes de la Ley de Ordenamiento Territorial? El territorio no estaba considerado en ninguna política pública. Por lo tanto, su construcción no era una decisión concreta, pensada, planificada, sino que, en todo caso, resultaba de las decisiones de política pública. Desarrollamos la forestación, desarrollamos la agricultura de secano, desarrollamos la vialidad de tal tipo, etcétera, pero simplemente el objetivo era ese, no era evaluar, digamos, qué territorio íbamos construyendo, qué relaciones se iban estableciendo en ese proceso. Por tanto, la Ley de Ordenamiento, que con claridad define a como el conjunto de actividades transversales del Estado que tienen una finalidad común, o sea, el conjunto de políticas públicas que tienen por finalidad mantener la calidad de vida y profundizar la calidad de vida de la población, resolver la integración social en el territorio y promover el uso ambientalmente sustentable de los recursos, ¿verdad? Eso es el ordenamiento territorial, ¿tá? Que es una función del Estado, que no la cumplen organismos privados, sino que la cumplen los organismos del Estado que tienen competencia para organizar justamente el uso y ocupación del territorio. Y lo hacen a través de un conjunto de instrumentos, de estrategias, de planes, etcétera, ¿verdad?, que deben ser articulados y coordinados en el tiempo y en el espacio. Esto no existía en el país antes de la ley de ordenamiento, esta conceptualización. Lo que pasaba era que básicamente el territorio tenía algún nivel de regulación en lo que eran los centros poblados, en el marco de leyes muy viejas del año 46, que son las leyes de centros poblados, que le daban competencia exclusiva a los gobiernos departamentales para fraccionar suelo rural con el destino a crear centros poblados, pero que no tuvo nunca una articulación nacional. Por lo tanto, cada gobierno departamental fue trabajando en su línea de concepción o en su política sin articular con el resto. O sea, no hubo nunca un organismo a nivel nacional que fuera capaz de articular y coordinar ese conjunto de decisiones departamentales. Por lo tanto, en la instrumentación de todos estos, valga la redundancia, instrumentos de ordenamiento, se generan disputas, se generan interferencias, porque el territorio, en definitiva, es donde se expresan las relaciones sociales, ¿verdad?, de carácter conflictivo, muchas veces porque unos quieren una cosa, otros quieren otra. ¿Qué es lo que busca esta ley? Tratar de orientar, promover y regular formas de ocupar y transformar el territorio con una determinada dirección. Y ahí es clave, que es una de las cuestiones fundamentales, y te dejo, Verónica, para que tú también plantees algo y vamos interactuando, una determinación. Para poderse hacer esto, el Estado generó toda una institucionalidad necesaria para que esto pudiera acontecer. Distribuyó competencia entre el gobierno nacional y gobiernos departamentales, no así municipales, porque en aquel momento no estaba creado el tercer nivel de gobierno. Promovió la planificación como instrumento sustantivo para llevar adelante el desarrollo y promovió la participación en todas sus escalas a los efectos de lograr niveles de transparencia y democratización en la toma de decisiones, cualquiera fuera el nivel. Y bueno, y en ese contexto es que a partir del año 2008 empezó una construcción
que es lenta, que tiene que ser acumulativa, y se fueron desarrollando instrumentos de ordenamiento en todas las escalas, nacional, departamental, regional, pero que digamos, lo podemos profundizar en una segunda vuelta para dejarla a ella que... Verónica. Ahí vamos, buenas noches también y gracias por la invitación. Yo capaz que no voy a explicar lo que ya dijo Manuel, pero capaz que me voy un poquito para atrás y a entender el territorio, ¿no? Porque en realidad hablamos mucho de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y podríamos preguntar por qué usamos la figura territorio, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Porque podríamos decir el ordenamiento de la tierra o del suelo, pero en realidad esto va sobre un concepto bastante más amplio que tiene que ver con que cada uno de nosotros, cada empresa, cada sujeto, al habitar, al producir, al buscar desarrollar algún tipo de actividad, transforma un determinado sitio, ejerce poder y construye territorio. O sea, el territorio es el lugar en donde nosotros nos movemos constantemente. Cada uno de nosotros ejercemos poder para lograr hacer algo. ¿Algo qué? Bueno, eso es parte de lo que hay que pensar y hay que ordenar, porque si todos juntos buscamos hacer lo que queremos, rápidamente lo que vamos a hacer es quedarnos sin la riqueza del territorio, ¿no? El territorio es la frontera, son las ciudades, es el campo, es el agua, ¿no? El Río de la Plata y parte del Océano Atlántico. Eso también es parte del territorio. Bajo todo eso ejerce esa construcción que tiene que ver con una construcción histórica, como decía Manuel, ese territorio que heredamos desde la conquista o desde que Hernandarias largó unas vacas y parece que tuvo interés nuestro territorio, porque antes no tenía mucho, ¿no? Una ciudad-puerto que es Montevideo, y cómo se fue conformando justamente la definición de eso que conocemos como Uruguay, pero que si vamos a querer entender cómo es y de qué viene de un grupo de proyectos, a veces con acciones definidas, otras veces no, que conforman esta estructura en la que hoy nos movemos, ¿no? Estas ciudades, carreteras, como decía Manuel, ¿no? En las distintas instancias se va generando esto. El tema es que cuando justamente no tenemos una norma que orienta a todos, ¿no? Que orienta a vecinos, a empresarios, a gobiernos departamentales, a gobiernos nacionales, a municipios, ¿no? Cuando la Ley de Ordenamiento Territorial se aprueba, los municipios no existían como tal, son posteriores su creación y entonces ahí hablaremos a futuro qué significa, pero cada uno de esos actores que ejercen poder o que les corresponde actuar en el territorio, pujan desde su lugar, sin mirar la coherencia, sin mirar que estamos todos conviviendo en un mismo lugar, empezamos a tener problemas de convivencia claras. La Ley de Ordenamiento lo que hace es justamente entrar en un momento y definir ciertas competencias para cada uno de esos actores, ¿no? De aquellos que tienen que bajar las políticas públicas al territorio. Y digo bajar porque, ¿no? Comúnmente parece que se piensan por allá arriba y después bajo a pisar el suelo. Orienta los procesos, dice de qué manera se deben hacer estas acciones, diseña los instrumentos y sobre todo dice que todos somos sujetos de derechos y de deberes territoriales. O sea que esa ley genera ese sistema que vale por igual para cada uno de los actores que está en el territorio, para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces lo que permite construir es, de una u otra manera, un marco de transparencia, porque las normas son públicas, se conocen, todos debemos actuar en ese procedimiento y en esos procedimientos además la ley define que debe existir participación, que son dos figuras claves, ¿no? El proceso de construcción de los instrumentos de ordenamiento territorial tienen en ciertos momentos claves tipos de participación mínima. Luego, quien desarrolla ese proceso puede hacer tantos o más, pero por lo menos esto significa que todos quienes habitamos un territorio vamos a poder ser partícipes y vamos a poder expresar qué queremos que suceda en nuestro territorio. Vamos a participar del proyecto. Yo mientras los escuchaba a los dos, déjame pasarles un reclame para ir complicando un poquito el partido. Y pensaba esto, ¿no? Y bueno, de una manera u otra, mientras Manuel relataba la historia o la génesis, o aquello que antecedió a este proceso de formulación, de codificación para un ordenamiento, yo decía, bueno, pero
toda la ciudadanía de una manera o de otra vino construyendo ese territorio, ¿no? Desde tiempos A. Lo único que lo vino haciendo en el imperativo de su posibilidad y en arreglo a su capacidad. Por lo tanto, había necesariamente un peso del poder fáctico de cada uno que determinaría los resultados y que de una manera o de otra nos lleva a un estado de situación que muchas veces se pretende entender como natural, pero que parte de la base de que hay algo que no es público, que no es de todos, como bien dice, en esa idea de territorio, ¿no? Entonces existe, me imagino, porque digo esto porque a medida que aparece la ciudadanía y la construcción de las relaciones sociales, vamos camino a los conflictos que Manuel ya había planteado, ¿no? Y que de una manera o de otra Verónica mostraba cómo estaban presentes en cada una de estas cosas. Y quizás en relación por lo menos a los conflictos ambientales, que es lo que hacen un poco al ciclo de programa que estamos haciendo en este caso, hasta fue un cierto adelanto, ¿no? La existencia de la ley, no para todo lo que se había hecho atrás, ¿verdad? Pero sí es cierto que 2008 es un momento temprano para un montón de enormes transformaciones que se dieron en este país desde esos momentos hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces acá un poco quiero centrarnos en el asunto de la ciudadanía, ¿no? Pero no de la ciudadanía solamente organizada como en los espacios que la ley provee para organizar, sino también como grupos de presión que in situ fueron definiendo el territorio, ¿no? Exacto. Sí, mirá, para responder tu pregunta, una cuestión previa que me parece importante dejar y que tiene que ver con el tema de los conflictos. La propia ley reconoce la existencia de estos conflictos y lo enuncia con estas palabras, ¿está? Reconoce concurrencias de competencia entre organismos nacionales, departamentales y dentro de ellos, y conflictos de intereses en el territorio, porque el territorio es disputa, ¿verdad? Es expresión de diversos intereses. Por eso es que el ordenamiento territorial, de alguna manera, de manera un tanto coloquial, podríamos entenderlo como que no cualquier actividad se puede desarrollar en cualquier lugar ni de cualquier manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se deben avanzar en los procesos de ocupación y uso a través de la generación de instrumentos que promuevan y regulen esa forma de ocupar y usar el territorio. Entonces, ¿por qué puede tener esa capacidad los instrumentos de ordenamiento? Porque la ley expresa con total claridad de que el solo hecho de detentar la propiedad del suelo o de un territorio no es motivo para que tú hagas lo que quieras. Queda restringido el derecho de propiedad en función de lo que dispongan los instrumentos de ordenamiento. Y eso me parece bien potente, que lo quería plantear porque se vincula con... Yo te voy a plantear de que lo plantees dentro de un minuto, porque si no nos vamos... Ya yo mismo me cambié de bloque en esto y este tema como que va a dar para explicarlo todo. Perfecto. Así que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi hablando sobre este asunto de la Ley de Ordenamiento Territorial.
este segundo bloque de Último Bondi estamos hablando de ordenamiento territorial, territorio y políticas públicas, y paramos en el primer bloque porque llegamos a la propiedad privada y ante sacrosanta institución había que tener una reflexión pausada que nos permitiera elaborar bien este relato en lo que tiene que ver de una manera o de otra, cómo esta ley de ordenamiento territorial, como cualquier pretensión de hacerlo, ¿verdad?, está estableciendo ciertos límites a hacer cualquier cosa en cualquier lado. Así que, Manuel, seguí como venías. Bueno, no, básicamente esa era un poco pensemos de alguna forma. Hay una política pública, por decir, de agricultura o de forestación o de infraestructura, ¿tá? La política pública dice, bueno, vamos a hacer tantos kilómetros para unir tal y tal, pero o vamos a desarrollar la forestación o vamos a hacer agricultura. ¿Dónde? La localización de las actividades en el territorio no es inocua, ¿tá? Por eso es que se plantea que no cualquier cosa en cualquier lugar. Cuando yo ocupo un territorio con una actividad en este país, por lo menos desde el alambramiento de los campos en 1870 a la fecha, estoy desplazando otra actividad, ¿tá? No hay territorio virgen para ocupar en este país. Cada vez que ocupo algo, saco algo que estaba, ¿se entiende? Entonces, es ahí donde se empieza a generar tensiones, conflictos, disputas entre lo que había y lo que quiere haber. Por eso es que la regulación de cómo se realizan esos procesos y cómo se promueven deben estar contenidos en instrumentos de ordenamiento territorial, en planes, programas, directrices, etcétera, que prevé la ley. Y esto lo hace porque justamente, no sé si quedó en el bloque anterior, dice con total nitidez la ley de ordenamiento de que las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, que son instrumentos que tienen aprobación legal, tienen la capacidad de limitar el ejercicio del derecho de propiedad para que se adecue a las mismas. ¿Por qué? Porque la ley, según el artículo de la Constitución, creo que es el 7, no recuerdo bien el número, justamente plantea de que el derecho de propiedad puede ser limitado por razones de interés general y en la ley. Y por eso es que esta ley lo dice con total nitidez. Verónica. Vuelvo a donde quedó Manuel, como hicimos hoy. Quedó Manuel, ¿no? y ya de cara un poco a plantear esto hacia dónde veníamos, ¿no? Venimos acercándonos a los conflictos ambientales, podríamos decir socioambientales, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? El segundo artículo de la Ley de Ordenamiento dice que se declara de interés general al ordenamiento territorial. Y entonces ahí en donde está hablando de que hay un interés que responde a todos como sociedad, ¿no? Y que implica llegar a un cierto nivel de construcción colectiva, ¿no? En donde asumimos que queremos avanzar con un proyecto país o con un proyecto territorio a nivel país, a nivel departamental, a nivel municipal. Y es ahí en donde si desarrollamos todo ese proceso que define la ley para la construcción de los instrumentos, se supone, todos tuvimos la oportunidad de participar, de decir lo que pensábamos, se aprueba y todos vamos a trabajar por ese objetivo común que nos pusimos, que es que ese territorio se desarrolle de tal manera que ese recurso natural o cultural se utilice de tal o cual manera, pero a veces, y últimamente estamos viendo bastante de eso, surgen algunas chispas, ¿no? Algunas chispas que normalmente tienen que ver con inversiones privadas, con la tenencia del suelo, justamente cuando vuelvo a querer hacer que prime lo mío ante lo de todos, ¿no? Y ahí tenemos que entender que el valor de lo mío es por lo que hicimos entre todos, ¿no? El valor del suelo tiene que ver con la construcción de infraestructuras, de espacios públicos en las ciudades, de equipamientos. Eso es lo que le da el valor a ese lugar y que desde ahí uno pueda ganar haciendo algo más. Ahora, esto que vos estás planteando tiene una cierta característica perenne, como quien dice, ¿no? En el sentido de que permanentemente va a estar en tensión. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, son instrumentos para administrar una tensión que debe existir, que va a existir, porque el interés
particular, privado o colectivo, pero particular, ¿no? Que puede ser de un poblado entero, que puede ser de una empresa, que puede ser de un departamento, ¿no? O de un municipio, puede entrar en contradicción con lo que podríamos tratar de esbozar como interés general o como visión general, que tampoco es fácil de definir, ¿verdad? O sea, como que esta ley es difícil de asir en algunas cosas porque uno se pincha cuando la va a agarrar, ¿no? No, ¿puedo contestar primero yo? La ley no dice que una vez aprobado un instrumento nunca más se pueda revisar. Ajá. Todo lo contrario. La ley dice esto se va a poder revisar en el momento en que lo diga el instrumento o cuando exista, ya sea en un gobierno departamental, en el gobierno nacional, una razón imperante para hacerlo. Y establece cuál es el procedimiento. Eso sí lo establece la ley, ¿no? No es porque a mí me interesa o porque a un inversor le interesa cambiarme algo que yo voy a ir y lo voy a cambiar per se. Rapidito, que es parte de los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Hay procedimientos. ¿Vos te referís a los conflictos porque eso tiene que ver con excepciones que se hacen a la reglamentación general o porque el proceso natural de revisión es conflictivo? Es un poco todo, un poco todo, ¿no? A ver, es eso, el territorio es conflicto. El territorio es puja de poder. Van cambiando nuestra cultura, ¿no? Y ciertas cuestiones, ciertas acciones que hacíamos sobre el territorio, la forma de nuestra vida, la forma de producir cambia y entonces algunas normas quedan viejas y hay que revisarlas. Pero hay que revisarlas, lo que dice la ley es que se respeten los procesos, ¿no? Y entonces hoy podemos decir, bueno, hoy tenemos conflictos ambientales muy claros en la costa, ¿no? Hay unas formas de cambiar los usos o de fraccionamientos o de intereses que avanzan sobre la costa, que es uno de los temas que la ley buscó proteger claramente y que normalmente tienen que ver con urbanizaciones o fraccionamientos que impiden el acceso a la costa. El programa pasado que hablábamos, que estuvo Carolina Neme y todo lo que está sucediendo en Colonia, muestra mucho de eso. Hay otro tipo de inversiones privadas, ¿no? Y que es eso. Per se quieren que me modifiques la norma porque yo vengo con este proyecto acá. Ok, si entendemos como comunidad que hay que modificarla, hagamos el proceso, no impongamos eso a una norma. Y luego hay desconocimiento, porque en estos últimos años hemos visto algunos conflictos que se dan por desconocimiento de cierta normativa que está aprobada o desconocimiento de los procesos, ¿no? De los procesos para que esto sea transparente y participativo. Y entonces tenemos como tres grandes tipos de conflictos. Los ambientales, que normalmente son los que más resuenan, ¿no? Porque normalmente encontramos una comunidad que se empodera y va a pelear por ellos. Aquellos otros que parece que baja una decisión divina y nos olvidamos que esto tiene etapas para discusión y para aprobación. Y los que lo que hacen es, más que olvidarse que existe la ley, negarla, ¿no? En el tema costas es clarísimo. Tenemos una directriz nacional del espacio costero y muchas de las tomas de decisiones se olvidan que está esa directriz. Entonces, cuando revisan el proyecto, se olvidan que hay una norma y van en contra de ella, lo cual es bastante peor. Entonces, hay como ¿Y cómo van en contra? ¿Por la vía de excepción? ¿Por cómo hacen para estar en...? Porque es ilegal lo que están haciendo. Porque no la toman en cuenta y por tanto aprueban cosas que van en contra de lo que se definió en ella. Al no tomarla en cuenta, al hacer como que no existe, tenemos un problema. ¿Pero existirían recursos legales del Estado para...? No han habido, incluso, para terminar lo que ya planteaba, algunas normas tomadas fuera de ley, fueron recurridas en el Parlamento por ediles de junta departamentales y el Parlamento terminó resolviendo de que aceptaba el recurso y eliminando los decretos departamentales que iban contra la ley. Esto pasó ahora en este año pasado, en el caso de Río Negro y en el caso de Rocha. Pero un tema que es mucho más claro, creo, a nivel masivo de población, la forestación. ¿Está? Todos sabemos de que se aprobó a final del 2021, creo que fue, 2021, una ley en el Parlamento, por la mayoría que había en el Parlamento, que lo que hacía era localizar las plantaciones forestales en áreas de prioridad forestal, cosa que era lo dispuesto en la ley original del año 87. ¿Está? ¿Qué sucedió con eso? Se vetó. ¿Está? Pero eso no resolvió todos los temas. ¿Por qué? Porque
las directrices nacionales siguen vigentes, que justamente mandaban a las plantaciones a las áreas de prioridad forestal, y las directrices departamentales, que también son ley porque son aprobadas por las juntas departamentales, decían, te pongo un ejemplo, San José y Colonia, de que solo se podía plantear en suelo de prioridad forestal. ¿Por qué? Porque en ese territorio los gobiernos departamentales del momento, los pobladores, etcétera, entendieron de que su modelo de ocupación en el territorio no era bueno, que la forestación sustituyera actividades de pequeña y media escala, queseros, artesanales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se expresa el conflicto hoy en día después de ese veto de la ley? En que la papelera Montes del Plata, que quiere obtener terrenos para forestar en la cercanía de su planta, en Conchilla, presiona, de las formas que entiende debe presionar ellos, a los gobiernos departamentales de Colonia y de San José para que modifiquen sus leyes departamentales que dicen que solo se puede plantar en suelo de prioridad forestal. Ese es un conflicto hoy, es una disputa hoy en desarrollo. ¿Tá? Modifiquen y mientras tanto se den excepciones, ¿no? Entonces, porque está justamente, hago fuerza para que cambie. Exacto. Y en el mientras tanto, por el costadito, voy horadando y construyó las excepciones. Bueno, entonces se van construyendo relaciones, tensiones entre poderes, etcétera, entre lobbies, bueno, que van desarrollándose ahora con el marco de esta ley, de alguna manera, que da marco y que tensiona en estos conflictos. En concreto, en San José se puede modificar las directrices, no hay ningún problema. Pero entonces hágalo a través de los procedimientos que están establecidos en la ley, con las participaciones, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero no sé si, creo que, el tema de la forestación, con el tema de los centros poblados y la distancia de las plantaciones. Los incendios nos mostraron de que estábamos plantando arriba de los centros poblados. Sin embargo, hay normas que ya departamentales también que lo prohibían. Bueno, no se cumplían. Bueno, esas son las tensiones que permanentemente se están dando, ¿verdad? Y que en definitiva la vigencia o no de una ley y sus disposiciones va a depender, como en todas las cosas, de la correlación de fuerzas que haya para llevarla en una u otra dirección. Y en este sentido, dada la complejidad y la omnipresencia del asunto ambiental en esto, la separación del Ministerio de Ambiente respecto al ordenamiento territorial. Acá no sé si tenemos la misma opinión, pero en todo caso, mi opinión, que la escribí y la hice llegar a todos los lugares públicos que pueda hacerla llegar, es que la creación del Ministerio de Ambiente, en la medida que quedó solamente el ambiente, el único fin que puede perseguir es ir contra la política pública de ordenamiento ambiental del territorio para el desarrollo sostenible. Y eso lo está logrando. Se planteó crear un ministerio para jerarquizar una política ambiental, y lo que podemos ver en los hechos es que lo que ha hecho es, perdón la redundancia, desjerarquizar la política ambiental, transgrediendo cuanta norma hay. El caso de la costa, lo planteó ya recién, un ministro recibe el informe de todos sus equipos técnicos diciéndole no dé la autorización ambiental estratégica a este proceso de transformación en la costa de Maldonado. El ministro dice, bueno, me dicen esto, pero yo hago lo otro, lo doy. ¿Eso qué es? ¿Jerarquizar o desjerarquizar? Un ministro que tiene en sus manos la política de gestión de residuos y cambia la aplicación de la ley en función de lo que dispone la Cámara de Industria. Y saca de vuelta un plan de residuos por la responsabilidad extendida del productor que quedó terminantemente eliminada en la ley. ¿Qué es eso? ¿Tá? Un ministro que saca un decreto forestal a raíz de la aprobación de la ley esta que yo dije del 21, que no solo la veta el Poder Ejecutivo, sino que saca un decreto donde establece determinados procedimientos que no existían en nuestra legislación para definir dónde localizar las plantaciones, que de alguna manera abre la posibilidad a que tú puedas plantar forestación celulósica en cualquier parte del país. ¿Eso jerarquiza o desjerarquiza?
O sea, lo único que vemos es puras decisiones de ese ministerio que ha llevado a desjerarquizar la política, pero es mi opinión, lo quiero dejar claro. No comprometo. No, igual no nos vamos a pelear, tanto así. En otros lugares nos peleamos, no. Lo primero es, este Ministerio de Ambiente no tiene competencias, o quedó muy reducido en competencias. Desde que se conformó se está diciendo que se le van a pasar competencias de otros ministerios. Se dedica a las excepciones. Hay muchas excepciones dadas por este ministerio, ¿no? Se dedica, el anterior ministro de Ambiente se dedicó a ir a decir que iba a aprobar un proyecto más colonia, cuando no habían entrado estudios todavía al ministerio del proyecto Más Colonia. No corresponde. Un ministerio de ambiente reforzado debería ser clave para ir hacia el desarrollo sostenible. La única ley que en Uruguay menciona el desarrollo sostenible es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Es una única, ¿no? Partimos un ministerio en donde estaba Ambiente y Ordenamiento Territorial, partimos a la criatura y ahora son dos cabezas, dos instituciones que están separados por una puerta, pero parece que últimamente no hablan mucho, porque justamente en los recursos que mencionaba Manuel, una de las posiciones que permitió avanzar y finalmente ganar el recurso, ¿no?, fue la de la DINOT. Por tanto, no había buen diálogo en la construcción de las soluciones entre el ordenamiento territorial y medio ambiente. Cuando eso antes podía haber disputas, podía haber discusiones, pero respondían los dos a un único ministerio, ¿no? Por tanto, lo que construimos es más burocracia y más problemas. Generamos un conflicto. Bueno, terminamos un conflicto institucional que no era social, pero eso me llama a la reflexión si entre el ordenamiento territorial y el medio ambiente no habría que hacer primar el desarrollo sostenible como concepto, que es lo que en realidad nunca se nombra de la ley, porque todos le decimos la LOT, ¿no? Y se habla de eso en izquierda y derecha, y el desarrollo sostenible es una entelequia que todavía no hemos podido agarrar con las dos manos como para, y capaz que es lo que debería ordenar esta discusión entre ordenamiento territorial y medio ambiente, pero lo vemos en un minuto en el tercer bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en el tercer bloque de Último Bondi. Estábamos entre medio ambiente y ordenamiento territorial. Yo proponía salir por el medio con el desarrollo sostenible y ver un poco a 15 años de experiencia de trabajo en esto y con algunas discusiones y conflictos planteados, algunos institucionales, como mencionaban, hay otros muchos más institucionales que son entre lo local y lo nacional, ¿verdad? Algunos que involucraron fuertemente a la ciudadanía e incluso que partieron a la ciudadanía, me acuerdo de Aratirí, lo mencionamos en los programas anteriores, y también quiero traer de la discusión sobre el agua, los programas del agua, la propuesta de que el uso del agua debería tallar fuertemente en el ordenamiento territorial, cosa sobre la que podemos tener conciencia hoy, porque decíamos que es lo bueno que trajo el agua salada, es poder pensar en una cosa que a nadie se le hubiera ocurrido pensar, o que la han pensado algunos y los han tratado de locos, y que hoy por hoy estamos rediscutiendo, redescubriendo o descubriendo cosas que de repente podían haberse visto y podían haberse previsto. Así que los dejo por ahí con desarrollo sostenible. Y peleando. Yo capaz que vuelvo por el lado de lo que veníamos. ¿Para qué sirve el OT? ¿No? El ordenamiento territorial.
o cómo se construye eso, ¿no? Porque hay como una mirada en estos conflictos y demás en donde lo T prohíbe, lo T prohíbe, lo T... No, el ordenamiento territorial no prohíbe. El ordenamiento territorial busca encauzar acciones, ¿sí? Es una herramienta y como eso la tenemos que entender, es parte de esa construcción de estos 15 años, de que se entienda que es una herramienta que lo que busca es mejorar las situaciones de la convivencia, las condiciones de todos aquellos que habitamos nuestro territorio, y ahí digo todos, no solo las personas, ¿no? Porque el ambiente no está solo generado por las personas. Tenemos animales, tenemos plantas, tenemos otra sumatoria de qué, me quedé trancada, de seres, ¿no? Que convivimos en un único territorio. Y el ordenamiento lo que busca es hacer que esa convivencia sea sana, ¿no? En la producción y en el cuidado del territorio, del ambiente, y que tengamos el mejor uso de los recursos naturales, decía hoy, y construidos, o sea, que tenga sostenibilidad. Ese es el fin del ordenamiento territorial, en definitiva. Y en ese sentido, justamente, los conflictos entre lo que se decide a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, municipal, siempre va a tener conflictos, ¿no? Y siempre va a generar unas ciertas pujas. Y en los 15 años fue mucho más fácil iniciar todos los procesos de ordenamiento territorial por los centros poblados, ¿no? Porque hay como unas normas que las respetamos mucho más que en los suelos rurales, porque son mucho más amplios, porque hay cadenas que atraviesan de una punta a la otra el territorio. Y entonces Manuel hablaba de la forestación, pero si vamos a la lechería, vamos a la soja, hay cadenas productivas que atraviesan de una punta a la otra el territorio, y si queremos ordenar las cadenas productivas no me puedo quedar con el borde departamental, porque la vida en el territorio trasciende los límites que las personas, ¿no? Que nosotros como cultura y como sociedad le impusimos, ¿no? Un incendio, decía Manuel, no mira el borde. Un incendio no mira, llegué hasta el departamento de Durazno y no puedo pasarme al de Florida, porque la norma es otra. Y en esos lugares es donde es más difícil construir acuerdos, ¿no? Y por eso, en los primeros 15 años se avanzó muchísimo y prácticamente todas las ciudades de más de 20.000 personas tienen un instrumento de ordenamiento territorial aprobado, pero en términos de instrumentos de ordenamiento a nivel nacional tenemos 2, 3, tenemos algunos regionales, ¿sí? Pero es lo que es más difícil de lograr construir acuerdos, porque las pujas son mucho más fuertes. Y en ese sentido, una de las dimensiones que podemos ver, por ejemplo, son las de las cuencas, ¿no? Que es otra, no solo las cadenas, sino los procesos naturales. Con la crisis del agua que estamos teniendo hoy, tenemos que entender que la cuenca del río Santa Lucía empieza en la ciudad de Minas. Y muy cercano a las nacientes hay un vertedero municipal. Entonces, lo que sucede en Minas termina llegando al agua que consumimos en Montevideo. Y si no miro todo ese territorio, en algún momento, si no me pongo de acuerdo con todo eso, va a ser muy difícil. Entonces, uno de los grandes debes es la mirada sistémica, entender que las cosas trascienden a nuestros cupos de poder político-administrativo departamental y empezar a entender que esto atraviesa de un lado al otro. De alguna manera, tú preguntaste a ordenamiento territorial, ambiente, desarrollo sostenible, ¿verdad? Yo te hago esta aseveración. La principal política ambiental construida en este país es la política de planificación y ordenamiento ambiental del territorio para el desarrollo sostenible. O sea, esa ley llamada LOT, y de ese, si le ponemos toda la cuestión, yo le digo para el desarrollo sostenible, no I, pero ese es otro tema, es una ley que tiene una concepción del ambiente del comienzo al final. ¿Tá? Esa separación de la gestión ambiental de la gestión territorial son parte de los relatos que se han ido instalando y de las chacras que se han ido chocando a lo largo del tiempo. ¿Por qué estoy planteando eso? El ordenamiento territorial dice que refiere al conjunto de acciones transversales, de hecho, de otra manera, al conjunto de políticas públicas de desarrollo social y económico
que todas en su conjunto tienen que tener una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? ¿Tá? Mejorar la calidad de vida de la población, promover la integración social en el territorio y el uso ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Y cultural. Ahora, o sea, es el objetivo central del ordenamiento del territorio como instrumento, justamente es el desarrollo sostenible de una perspectiva ambiental. Que no agotemos nuestras capacidades. Esa separación es artificial. es artificial, pero es interesada, ¿no? Porque además Por supuesto. la expresión del poder específico en el territorio va a entrar en colisión, obviamente, con esta idea de la visión ambiental del asunto, que viene a cuestionar poder hacer cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Exactamente. Ahora, me imagino que desde el punto de vista de una visión más conservadora deben entender esto como un imperialismo subversivo que vino a alterar el normal curso de la historia para el desarrollo de sus actividades, ¿o no? El más fuerte gana. El más fuerte No. gana, eso es algo que está instalado. Pero en todo caso, ¿por qué te lo planteo? Me gustaría una sola cuestión que puede ser polémica. Los otros instrumentos ambientales, o para la gestión ambiental, la ley de impacto ambiental, la ley de impacto ambiental, las áreas protegidas y otro conjunto de instrumentos, son hijos de una concepción donde dice, el privado hace y el Estado va y mira a ver si le mejora tal o cual cuestión. ¿Qué hace el estudio de impacto ambiental? No actúa anticipadamente a las decisiones de ocupar, usar y transformar el territorio. No, está la decisión, vamos a hacer esta industria, chequeame a ver si no se me escapa algún gas, alguna ¿Cuáles son las cuestión. acciones de mitigación? que vamos a tener? Exactamente, las acciones de mitigación o de compensación. O sea, ya admite de que puedo destruir el ambiente porque lo voy a compensar. El ordenamiento ambiental del territorio para el desarrollo sostenible dice, no, tenemos este conjunto de potencialidades de restricciones en el territorio, esta sociedad organizada de tal manera con tales intereses, vamos a tratar de que en un instrumento que es una ley queden establecidos cómo se usa, ocupa y transforma el territorio. Y esto lo podemos llevar al caso del Santa Lucía, si ustedes quieren, pero no sé si hay tiempo. Sí, hay tiempo Está. para Ahí- Santa Lucía, porque yo sigo afirmando bueno, que es subversiva. Ahí yo te agrego una cuestión. Es una ley absolutamente con base muy fuerte ideológica en términos de construcción colectiva, desde la participación transparente y que marca deberes y derechos para todos. Sí. ¿No? Entonces, ahí es fuertemente, ¿sí? ¿Limita? No limita. Los instrumentos de ordenamiento territorial, si uno los lee de pe a pa, lo menos que hacen es limitar. Lo que dicen es, encaucemos nuestras acciones hacia este proyecto que decidimos entre todos, ¿no? El problema es que solemos ver la función del ordenamiento territorial por la negativa. Claro, Pensando porque que no se nos va a mira permitir desde hacer cosas. Desde la libertad responsable. Pero exacto, ¿no? Ah, Cuando ahí la está. ley de ordenamiento... Bueno, pero el o un concepto de libertad instrumento- responsable, exacto, que es un sí. concepto profundamente subversivo, el concepto de la libertad responsable ideológico. y profundamente ideológico, es el que se incomoda, por decirlo de alguna manera, con este Bueno, tipo pero- de limitaciones. Y ahí yo quería plantearle un par de cosas Sí. a esto, porque en la idea esta de retomar esta discusión, que creo que hay más que excusas para retomarla con mucha fuerza en estos tiempos particulares por todo lo que estamos viviendo, me da la impresión de que el funcionamiento de esta idea con mucha información y participación ciudadana es muy distinto Es muy a potente. el funcionamiento de esto en las esferas burocráticas de las Totalmente. institucionales y de los escritorios y de las puertas Totalmente. que dividen estos espacios, Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Digo, porque de ahí me parece que para un ayornamiento de esta idea deberíamos también de estar proponiendo iniciativas de política pública que fortalezcan eso. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero, no sé si tú eres. Dale, después yo. No, yo creo que me perdí, pero bueno, me quedé pensando en otro tema, pero no importa. Creo que sí, que aquí hay, cuando tú hablas de subversivo,
creo que en definitiva esta ley es hija también de algún tiempo político del país. Porque el tema del ordenamiento territorial, cuando se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el 90, al otro día empezó a construirse la idea de una ley de ordenamiento territorial. Pasaron 3 periodos o 4 periodos. 18 años, llegó la mayoría de edad pero y se aprobó pasaron la los ley. otros 15 años. Pasaron 3 periodos de gobierno donde estas ideas no cuajaron. En el último periodo, el de Jorge Valle, esta idea llegó finalmente, alcanzó la aprobación en el Ejecutivo y fue un proyecto de ley al Parlamento, ¿tá? Que cuando empezó a discutirse, y se discutió con la academia, con todos los sectores, ¿tá? Se llegó de alguna manera, por la vía de los hechos, lo que uno lee, de que lo que había ido no satisfacía, ¿tá? Ese proyecto. Entonces, es a partir del 2005 que empieza esta construcción, ¿tá? Se ingresa al Parlamento, en el 2008 se aprueba, es decir, en un cambio de gobierno, digo. Sí, claro. Claramente un gobierno de progresista, de izquierda, o como que le queramos llamar, que llevaba esto como propuesta desde el programa del año 89, la creación de esta ley. Es más, en el 87 ya había propuesto la creación de una ley de esta que nunca se trató en el Parlamento. Pero digo, claramente responde a 3 conceptos centrales. Al Estado, ¿tá? Como conductor del proceso de desarrollo social y económico, interpretando el interés general, ¿tá? A la planificación como instrumento sustantivo para llevar adelante ese proceso, y a la participación como garantía de transparencia en la toma de decisiones. Bueno, esos conceptos, bueno, pueden algunos estar de acuerdo, otros no. Pero claramente es hija de una forma de entender las relaciones sociales en tiempo y espacio, por lo menos acá en Uruguay. No sé, digo. Sí, y yo me quedo con lo que vos decías, ¿no? Si los vecinos, si los habitantes se empoderan o toman esto y empiezan a aplicarlo, capaz que algunas cosas pueden cambiar. Y ese es uno de los mayores desafíos, que se entienda el sentido del ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible para cuidar el ambiente, que hay en zonas en donde se está entendiendo muy bien, y justamente los recursos presentados tienen mucho que ver con eso, donde fueron claramente apoyados por vecinos. El caso de Maldonado es clave, son las firmas de los vecinos que llevan ese recurso. Hay otro caso que no se conoce mucho, que es en Soriano, en donde se iba a dar un proyecto de explotación minera en una zona al borde de los esteros de Farrapo, en un predio que respondía a colonización, y fueron los vecinos que empezaron a preguntar y querer saber qué pasaba en ese lugar, qué ordenamiento territorial había, y llegaron hasta el Ministerio de Ambiente y se vio que no había informes. Entonces, sí, claro, si esto lo logramos entender y entendemos ese valor proactivo, y que lo que podemos hacer es cambiar la forma en que consumimos nuestro territorio, porque de eso se trata, ¿no? Cuidar ciertos recursos naturales, mejor usar los culturales, y encontrarnos en una situación en donde podemos revertir desequilibrios históricos en nuestro territorio, cosa que es clave, ¿no? La costa, todos al sur, todos muy lindo, y al norte, suerte en pila, porque esa es la matriz de nuestro territorio. Pero si cada una de las personas busca y avanza y pide que suceda eso, y no solo lo uso para cuando no me gusta lo que pasa al lado de mi casa, vamos a tener un cambio cultural. Bueno, yo te iba a retrucar con eso, ¿no? Porque también el nivel de conflictividad global local puede ser muy intenso también, ¿no? Sí, podría haber ser. elementos que una sociedad mayoritariamente entendiera que hay que hacer y que localmente no se quieren hacer, por ejemplo. Sí, sí, pero digo, antes de esta, te respondo enseguida esta pregunta, discúlpame, porque no quiero perder el hilo de lo anterior. ¿Cuáles son los problemas ambientales de la cuenca del Santa Lucía? ¿Cuáles son? Hablan de la contaminación, hablan de la cianobacteria, en fin, de todos los temas que hay, del agua salada, todo lo conocemos. ¿Cuál es el origen de esos problemas? El origen de esos problemas está en las formas como históricamente hemos ocupado, usado y transformado el territorio de la cuenca. ¿Tá? O sea,
si somos capaces de promover formas de uso y ocupación de la cuenca, de promover y regular esos usos de ocupación de la cuenca, no se generarán estos efectos. Si esa promoción y esa regulación, ese ordenamiento ambiental del territorio, lo hacemos desde la perspectiva que está planteado en la ley. Lo que pasa es que hay procesos de desarrollo productivo que, por ejemplo, muchas veces llevan a la intensificación o al uso de paquetes tecnológicos, Sí. que un uso que otrora era compatible, ¿no?, con Ya un cierto no lo nivel es. sanitario, ya no lo es. Ya no lo es, por eso justamente es que no cualquier actividad en cualquier lugar. Y ahí entramos a otro campo de disputa. Cuenca del Santa Lucía. El gobierno departamental de Canelones definió un conjunto de orientaciones en el Plan Ruralidades Canarias, un programa de ordenamiento territorial en el área rural de Canelones, que sectorizó el departamento indicando qué actividades, en qué lugar sí y en qué lugar no, dónde la agricultura intensiva, dónde no, dónde la forestación, dónde no. Eso es ley en el departamento. Eso entró en contradicción también con decisiones del gobierno nacional, del que define las políticas de agricultura, que tenía otra orientación. ¿Qué pasa a partir de la ley de ordenamiento? Este es un concepto, te dejo, no hablo más. La ley de ordenamiento, en su distribución de competencia entre lo nacional y lo departamental, ¿verdad?, entre las atribuciones del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, le otorgó la competencia, o le asignó la competencia a los gobiernos departamentales para definir los usos en el territorio a partir de un instrumento de categorización de suelo. Si son los que definen cuál es el suelo rural, cuál es el suelo productivo, natural, etcétera, urbano, etcétera. Pero las políticas públicas de desarrollo, de agricultura, de infraestructura, etcétera, son de la órbita del gobierno nacional. ¿Tá? Entonces, es cierto, la competencia que tienen los gobiernos departamentales, que aclaro, no es ilimitada. Es mientras hagan esas cuestiones en el marco de los procedimientos que la ley establece. Pero en una contradicción nacional local ahí que estoy manda. Planteando es de que hay que articular intereses nacionales con intereses departamentales. Como hay que articular intereses nacionales entre sí, el Ministerio de Ganadería o la producción agropecuaria o industrial con la política ambiental y territorial. Esa articulación y coordinación que la ley asume debe ser realizada de manera potente, le crea una institucionalidad y establece el espacio institucional, único espacio legal que hay en el país, con participación de los dos niveles de gobierno, que es el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible. Ahí se sientan ministros, intendentes, el presidente del Congreso y discuten temas, ¿verdad? Discuten conflictos, discuten acuerdos para resolver estas tensiones. Ahora, si eso no funciona como ámbito de construcción transitar, de acuerdo. de construcción de acuerdo, ¿verdad? Evidentemente los acuerdos se dan por otro lado o los desacuerdos y triunfa el que tenga más poder en el momento particular de que se trate. O sea, eso está previsto todo en la ley. ¿Tá? El tema es que eso hay que hacerlo funcionar y eso implica una cultura que rompe con el chacrismo. Que yo soy ministro de Agricultura, fijo la política agropecuaria, pero si yo cuando fijo la política agropecuaria no defino dónde y en qué lugar y de qué manera van a ir las actividades, si yo renuncio a eso, eso lo va a definir alguien. El mercado en general o también los gobiernos departamentales. Entonces, esos conflictos se reducen, o sea, existen, la ley los prevé, los entiende y da el mecanismo de solución para ellos. Perdón, el ámbito donde resolver democráticamente ese conflicto. Verónica, ¿algo más? Y yo no, es difícil agregar más ya. Es difícil. Es muy difícil. Yo lo que sí te diría, cerrando lo que dijo Manuel, es que justamente es la base del ordenamiento territorial entender que el territorio es dinámico y que constantemente cada acción que hacemos repercute en otros y genera conflictos. Entonces no es una figura cerrada.
por definición, el ordenamiento territorial no es una figura cerrada. Es abierta y está en constante cambio. No puedo cambiarla todos los años. No puedo cambiar porque me llegó la idea divina de... Hay procedimientos. Eso es lo que define. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo transcurre la definición de las definiciones de gobierno nacional a gobierno local? ¿Cómo se van emparejando? Porque incluso la ley no dice es primero lo nacional y después lo departamental. Lo que dice es cada uno tiene sus competencias y tiene que ser coherente lo que hacemos en el territorio. Y después, como decía Manuel, establece si hay una disputa, cómo se resuelve la disputa. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es gestionar los territorios y gestionar nuestros intereses. Ese es el mayor desafío, ¿no? Y a tu pregunta de ¿y ahora qué? 15 años, estamos en la adolescencia, ¿y qué? Bueno, la gestión de los territorios es el gran desafío. Bueno, nos tenemos que ir. Creo que recién empezamos, pero me parece que nos esperan tiempos intensos y que la conflictividad ambiental va a hacernos replantearnos y volver a leer y volver a discutir este tipo de cosas. Explotar el dinamismo que tiene el instrumento para actualizar las reglas de gestión y de convivencia en el territorio. Y bueno, yo lo que sí veo de lejos y en relación con el resto de las otras propuestas de discusión ambiental que hemos desarrollado, que el tema de la participación ciudadana y la comprensión política y el dimensionamiento político de los asuntos es fundamental. Para no caer en lo imperativo de lo local, ni para prescindir desde la regla general de la opinión del que lo va a padecer concretamente en el lugar, ¿no? En esa tensión muy difícil de administrar, en un lugar, en un rincón del mundo donde continuamente se ejercen presiones, ¿no? Para el uso de los recursos naturales, poderosísimas presiones que además de la mano de las promesas de empleo, desarrollo y demás cuestiones, ablandan o relajan, ¿no? Muchas otras alertas que uno podría tener sobre estos asuntos, y se terminan construyendo escenarios muy difíciles, ¿no? Porque es muy fácil desde determinadas tentaciones de presionar sobre, muchas veces sobre población que en su sano interés por el trabajo, por tener algo de qué vivir, no necesariamente maneja la información global que se debe tener a veces para tomar estas decisiones, o no hay quien contemple una alternativa para construir un lugar para esa gente, ¿no? Muchas veces en los debates en nuestros países subdesarrollados se dan en esos términos, ¿no? Se toma la mejor de las peores opciones, entre muchas malas opciones, por decirlo de alguna manera, por no tener una propuesta de desarrollo sostenible. Nosotros, bueno, les agradecemos mucho a ustedes el tiempo que han estado con nosotros y las ideas que nos trajeron. Y daba para seguir peleando un rato más. Bueno, no descarten volver, bueno, están invitados. Y bueno, y nosotros nos vemos el martes que viene en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.